Mediante la historia, toda organización explica sus orígenes, la esencia y propósito de su existir. En las primeras páginas encontramos reseñas de la vida de Ernest William Sellers antes de fundar nuestra institución. Como joven veo el tiempo difícil en que vivimos y este libro de memorias me ayuda a seguir las huellas de fe y lealtad a Cristo de mis antepasados. Mi abuelo no gritaba, pero cuando él oraba, todos los vecinos le oían. Sucedió un evento en su vida que muy probablemente haya cambiado el rumbo de los acontecimientos de su historia personal. Este singular establecimiento para celebrar cultos religiosos fue llamado sencillamente por su dueño Misión Gedeón. Y entonces entre esos 4 evangelistas estaba Victoria Hernández. Dice que Dani le decía: Victoria, Victoria en nombre de Cristo, tú llevas el nombre de Victoria. Y era muy amoroso con todas las personas y siempre estaba alegre, feliz. Bienvenidos al segundo episodio del Libro de Memorias. Por medio de pinceladas en forma de investigaciones, testimonios y datos escritos en su mayoría en la revista del Mensajero de los Postreros Días, de la cual también hablaremos en otro episodio, nos proponemos traerle a usted y su familia el segundo episodio del Libro de Memorias. Es nuestra oración que este sea un tiempo de inspiración divina para fortalecer nuestro llamado a seguir siendo una iglesia de fe escogida para la más excelsa misión: compartir con la humanidad el mensaje de salvación y vida eterna. Ojalá pudiéramos narrar cada detalle de esta gloriosa historia de nuestra institución. Sin embargo, en oración dejamos que Dios siga dirigiéndonos a las páginas de la historia que definieron nuestros principios de fe. En el episodio anterior contemplamos un extracto de la vida de nuestro fundador, Ernest William Sellers, donde pudimos apreciar algo de su infancia, de su familia, de sus raíces cristianas, profesional, económica. Algunas de estas adornadas con valiosos testimonios de personas que tuvieron el privilegio de conocerlo personalmente. En este segundo episodio veremos a Ernest William Sellers como un hombre de convicciones profundas de fe, amor y oración, pero sin dejar de resaltar que tenía muchas inquietudes sobre la vida santa que debería llevar cada cristiano fiel. Y entendemos que estaba en la búsqueda de la verdadera doctrina. En esa búsqueda tiene encuentros con personajes de distintos grupos religiosos, donde a través de las Escrituras le confirman la importancia de algunos puntos doctrinales esenciales para la salvación. Este conocimiento transformó la vida de nuestro fundador, dándole un giro total. George Smith, con la llegada del año 1924, toma curso nuevo la vida de Ernest William Sellers, pues desde Worcester, Massachusetts, en los Estados Unidos de América, llegó el misionero George Smith, un predicador independiente de origen pentecostal, con el fin de encomendarle a un hombre la misión de predicar en Cuba. El Manual de la Iglesia, en su comentario histórico, refleja el primer encuentro entre Smith y Ernest. Este siervo de Dios, George Smith, estando ya en La Habana, se dio a la tarea de buscar al fundador. En uno de sus recorridos por las calles de la ciudad, pasó frente al establecimiento y sintió vibrar todo su ser. El Espíritu Santo le indicaba algo. Entró al establecimiento y al ver a Sellers, tuvo el testimonio de Dios que ese era el escogido, como le sucedió a Felipe con el eunuco etíope, según nos narra la historia bíblica. Él presentó a Sellers el mensaje que Dios le había dado.
La primera entrevista que sostuvieron duró hasta la 1 de la madrugada. Un fruto inmediato de este trabajo se reflejó en un amplio cartel frente al comercio de Sellers en la calle Habana, número 73, hoy municipio Habana Vieja, en la capital de Cuba. Ahí podía leerse: «Todos mis negocios son del Señor». A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar para el hombre empresario y su vida evolucionó espiritual y materialmente. Un evento dramático tiene lugar el día 2 de julio de 1924. La marcada y dolorosa desviación en su columna vertebral, con todos los consiguientes problemas, desapareció para siempre. El milagro se obró y quedó sano. Ya habíamos visto la manera que Ernest había adquirido esta dolencia. Él lo narra de la siguiente manera muchos años después. A la edad de 16 años, estando yo en Stevens Point, Wisconsin, en los Estados Unidos, me di una caída de una altura de unos 8 pies, cayendo en la punta del espinazo, desviándolo de su lugar. Quedé padeciendo por unos 40 años, no pudiendo encorvarme o levantar peso, sino con gran dificultad me caía en las calles sin poder levantarme solo. George Smith, un misionero de Worcester, Massachusetts, oró por mí y el doctor Jesucristo me sanó. Ahora tengo 70 años de edad y puedo hacer cualquier trabajo manual y manejo mi propia máquina siempre, regocijándome en el Señor. El impacto de esta sanidad obrada en el cuerpo de Ernest fue definitorio en muchos de los lineamientos posteriores de la organización. El énfasis en la sanidad física se hizo parte inseparable de la predicación de este siervo de Dios. La frase «Jesús sana y salva» estaba presente en todos los tratados del principio y en los temas de predicación. También la frase «Traigan todos los enfermos e impotentes, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre». Leemos el anuncio que aparecía en la revista Mensajero de los Postreros Días, material de archivo de la Oficina Nacional. Agradezco a Dios ser parte de la historia de esta iglesia. Mi madre, Eloísa López Chaviano, que me crió, ella contaba que era muy enfermiza desde que nació. Padecía epilepsia y una vez andaba el apóstol Daddy de campaña por donde ellos vivían y el hermano Ángel Hernández, que fue el primer misionero de nuestra iglesia, llegó a su casa en la visita que hacían de casa en casa y ella estaba tan afligida que no podía casi hablar. Y entonces le preguntó a mi abuela que qué le pasaba a la niña y le dijo que ella estaba muy enferma, que padecía de epilepsia desde que nació y ese día precisamente estaba con mucha fiebre. Entonces ese día en ese recorrido había bautismos y Ángel les habló de la sanidad divina y del bautismo de agua. Y le preguntó a mi mamá que si ella quería ser bautizada, que si ella creía que Dios la podía sanar. Y ella le dijo, bueno, si él cree y quiere, lo puede hacer. Porque ella estaba cansada que la habían llevado a muchos lugares, a cosas de espiritismo, a los médicos y nadie había hecho algo por su salud. Entonces ese día, al llevarla al bautismo, mi abuela la llevó y cuando la sacaron de las aguas bautismales ya su rostro era otro y desde ese momento más nunca le dio epilepsia. Ella murió con 100 años, casi iba a cumplir los 101 años y jamás le dio más un ataque de epilepsia. Y eso dio origen a que ella dedicara su vida al Señor y sirvió mucho al Señor haciendo grandes sanidades divinas también en campañas, en pastorados, que fue muchos años pastora y Dios la usó poderosamente. Que Dios reciba la gloria. Soy Priscila Guerra para servirles, la hija del obispo Bartolo Guerra, de la diaconisa Melina Chaviano. Ellos dedicaron su vida en el tiempo del apostolado de Daddy Young, al principio. Y en verdad fueron bendecidos por el Señor
y fueron siervos de Dios de fe. Pero sucedió en aquel tiempo que mi madre, o es mejor decir, mis padres sufrieron mucho por la enfermedad de mi hermanito más pequeño. Solo contaba 2 meses y afrontó una enfermedad que es acidosis fulminante, de los que morían los niños en 24 horas, y también con una fiebre que es de la llamada poliomielitis. El niño, que tenía solamente 2 meses, como antes había dicho, rebasó esa enfermedad y se quedó muy delicado. Pero al tener ya 8 meses o 10, ya él no podía pararse solo, agarradito en el corral, porque se caía. Ya mi mamá se dio cuenta que tenía una pierna afectada y era de la polio que le había dado esa fiebre tan grande con aquellos vómitos, aquella gravedad que había tenido. Mi madre estaba muy triste, entregó su vida en oración y ayuno. Era un clamor y un dolor en ver a su hijito que iba a quedar con una pierna torcida, iba a ser un inválido. Y la forma de comunicarse con la oficina central era por correspondencia. Le envió una cartita al apóstol Daddy John, donde le decía que estaba muy afligida, llorando mucho, y por esa situación tan terrible. A los poquitos días llegó la contesta y era una pequeña cartita que decía: hemos orado por el niño, tenga fe en Dios. Y ahí se despedía el apóstol. Era unas palabras, yo entiendo que eran proféticas, y que ahí se iba a dar ya el milagro. De 3 a 4 días después de recibir la carta, el niño se paró en el corral, se sentó, lo volvió a pararse, caminó por la orillita y se reía, se sentía feliz de aquello que estaba logrando. Todos los hermanos que convivían juntos vinieron y todos daban gracias a Dios y gloria a Dios, aleluya, y todos se reían y daban expresiones de agradecimiento, y así pasó que el niño jamás tuvo ni un dolor en sus piernas. Hoy en día tiene 70 años, ya finalizando su vida, y él no ha tenido ni un problema. Quedó completamente sanado por medio de el milagro que hizo Dios, por medio de las palabras de su siervo. Hemos orado, tenga fe en Dios. Ojalá que este testimonio que ha servido para la familia de tanto pueda ayudar a muchos y a muchos de los jóvenes de la iglesia. ¿Cuántos milagros podíamos ser llenos de esta bendición por medio de los que nos contaban nuestros padres? Fueron muchos los milagros sucedidos y nosotros hoy en día todavía damos gloria a Dios. Que todo sea para la honra y gloria del Señor y el beneficio de mis hermanos. Dios les bendiga. Glorificado sea el nombre de nuestro sanador por estos testimonios. En siguientes episodios seguiremos presentando más testimonios de sanidad que han sido la semilla del fruto de nuestra iglesia a través de todas las épocas. Hoy también queremos abrir una ventanita al pasado para conocer a Muriel C. Sellers, esa mujer de fe que tanto ayudó a que el Evangelio fuese predicado al ser la traductora del idioma inglés al español de Ernest William Sellers, y también su segunda esposa, después que su primera esposa hubiera fallecido, como lo mencionamos en el primer episodio. El Cita Hall nos comparte no solamente un testimonio de Muriel, sino también de la madre de esta y de la hermana Sara, cuyo nombre aparece en los principios de la historia de nuestra institución. Y Muriel fue una gran mujer en esta iglesia.
Muellers y Sellers, que ya no la mencionan. Pero ojalá que hubiera muchas Muellers y Sellers. No conozco a ninguna como ella. Sanaba las heridas de los hermanos con cáncer, con llagas, podridos de llagas. Y ella con un algodoncito, con agüita tibiecita, los limpiaba, cuidaba a los ancianos, cuidaba a todo el mundo, a los enfermos. Y ayudó mucho a Daddy, lo ayudó mucho, mucho, mucho. Gracias a Dios. Y su mamá de ella también, que fue una de las segundas que siguió a Daddy en el ministerio. Y la hermana Sara, que fue la segunda. Primero Daddy, después hermana Sara. Hermana Sara fue enfermera privada de uno de los presidentes de Cuba. Yo no recuerdo qué presidente era. Eso era por el año 20 y pico, 30 y pico, por ahí. Pero ella era una mujer muy educada, pero una mujer muy espiritual. Dicen que ella era la profetisa de la iglesia, hermana Sara. Gracias a Dios, mucha gente buena. De la hermana Sara también recuerdo a mi abuela Sofía Rodríguez y mis padres identificarla como una mujer con el don de la profecía que aún Ernest William Sellers tenía muy en cuenta en todo lo referente a decisiones importantes para la institución. Ella le profetizó a mi padre cuando éste era un jovencito, diciéndole que sería un líder en el pueblo de Dios. A muchos también les dio palabra de Dios para ellos y su nombre ha quedado en el corazón de nuestra historia. A continuación, el doctor Sergio González nos presenta datos sobre los cambios del nombre de nuestra institución desde el tiempo de Ernest William Sellers. En este abril del año 2022 estamos celebrando un aniversario más de la fundación de nuestra iglesia. 10 décadas, 20 lustros, 100 años, una centuria están en el recuerdo y las memorias en este presente. Nada más importante que un nombre que define a una organización. Creo que debemos partir por este hecho y ver las evoluciones, el origen, el por qué la organización decidió llamarse así, y nosotros abordaremos desde la perspectiva histórica un grupo de cambios interesantes en el nombre con que se identificó nuestra organización. Decididamente lo recogemos de la pluma del fundador de nuestra iglesia y hemos copiado literalmente lo que él escribió. El obispo Daddy John, en ese entonces con ese rango, escribió lo siguiente: hay muchas denominaciones con distintos nombres, tratando todas de llegar a ser la iglesia de Dios sin manchas o arrugas. Nosotros escogimos este nombre por la siguiente razón: un bando es algo que une, sostiene. Una compañía unida en un objeto común, representando la verdadera unidad cristiana. Evangélico, derivada de evangelio o buenas nuevas de salvación. Nosotros predicamos y vivimos el evangelio de Cristo. Instruimos a las almas y tratamos de convertirlas al evangelio, teniendo evangelistas dedicando todo su tiempo a evangelizar por medio de la predicación, teniendo como lema principal, en ese entonces, escribía él, evangelizar a Cuba. Y Gedeón, por haber pertenecido su fundador, el obispo Daddy John, a los viajantes comerciales gedeonistas, o sea, los gedeones internacionales, siendo nuestra iglesia una descendencia de nuestra obra inicial en Misión Gedeón, en la calle Habana, número 73, en la capital
de Cuba. Esto se encuentra escrito en la revista oficial de la Iglesia que lleva por título El Mensajero de los Postreros Días, en la publicación que se generó en mayo de 1947 en la página 11. Así define el fundador de la Iglesia el momento aquel en que fue inscrita la denominación allí en La Habana, Cuba, ante el gobierno provincial, un 25 de marzo de 1930. Pero es que, abordando el tema de los nombres, hay cosas que sucedieron antes que esto pasara. En el año 1917 llega por primera vez al país donde se funda nuestra iglesia Ernest William Sellers, alias Daddy John, y venía para generar negocios, comercios y demás. En este sitio, en el año 22, ya hay un nombre, ya hay una figura, ya hay lugar de adoración, un establecimiento comercial, propiedad del fundador, se convirtió en la Misión Gedeón. En ese sitio se celebraban los programas, se cubrían las mercancías con toldos, con lonas, y allí, en aquel sitio donde había de todo tipo de cosas, las noches se utilizaban para ofrecer servicios religiosos presididos por Ernest William Sellers, alias Daddy John. Estos servicios eran en lengua inglesa. Cuando termina el servicio en Misión Gedeón y esta propiedad pues es vendida por Sellers, ellos tienen un sitio intermedio donde se reúnen y aparece con todas las condiciones para realizar actividades, y este sitio es en Primeyes y Quinta en Buenavista, Marianao. Era la casa de Mable Ferguson. Ella, que después fue la suegra de Sellers, brindó su casa, y esa casa le dieron un nombre que aparece en los manuscritos y en los escritos originales que tenemos del fundador de la iglesia. Ellos llamaban aquel lugar el tabernáculo, o lo que es lo mismo, no está dentro de los nombres oficiales, pero sí en las escrituras y en los recuerdos que hay de la época de Misión Gedeón, pasaron entonces a estar en aquella casa que se convirtió en el tabernáculo. Allí había servicios, allí oficializaban bodas, allí había muchas cosas en aquel origen primario. El año 1930 llega, como dijimos, y se convierte por un azar, por una situación compleja, pues del año 22 hasta el año 1930 se estuvo trabajando, pero no de forma legal ni registrado ante las autoridades. Hay un acontecimiento donde vienen algunos policías, estos policías toman a Muriel, toman a Mable Ferguson, a hermana Sara, y pues los llevan a todos a la estación de la policía porque estaban ofreciendo servicios sin estar legalmente establecidos. Y bueno, se hacen gestiones especiales, que esto podría ser temario de otro tipo de aporte, y el 25 de marzo de 1930 se ajusta definitivamente el nombre como Bando Evangélico Gedeón, y ese día se inscribió oficialmente este nombre de la iglesia con las características que expresamos anteriormente, calificando Sellers por qué había puesto este nombre. Y así la iglesia funcionó desde el año 30 hasta la década del 60, cuando en la República de Nicaragua, por situaciones devenidas en un complejísimo, difícil momento, pues cuando se envía a una persona para sustituir a alguien que había abandonado la fe, hubo que poner otro nombre, porque aquel nombre ya estaba patentizado por la persona que había sido un detractor de nuestra organización. Y entonces es allí en la República de Nicaragua donde se le agrega a la palabra Gedeón
una más en el calificativo del nombre y se inscribe a la iglesia como Bando Evangélico Gedeón Internacional. Y más, ¿qué decir? Así pasó ya en la década del 60, pero en medio de la diáspora, de la dispersión, de aquellos días en que las condiciones no eran las mejores en la Cuba naciente de la revolución, pues llegó el momento en que las personas comenzaron a emigrar. El apóstol Rangel desaparece en escena. Los hermanos que estaban al frente de la iglesia, Florentino y Samuel, emigran hacia la Unión Americana y acá con ese nombre comenzaron a producir literatura Bando Evangélico Gedeón Internacional. Así estaba todo funcionando hasta que en el año 71 existe una reclamación por derecho de nombre, por derecho de registración de los Gedeones Internacionales, la organización a la que estuvo afiliado el fundador de la iglesia, e hizo a nuestros directivos un llamado de alerta que había que retirar el nombre porque ellos tenían primacía en su derecho de portar este nombre que estaba registrado y patentizado aquí. Bueno, la iglesia asumió una posición de transición y se llamó Iglesia Evangélica Gilgal Internacional. 3 años más tarde, en el año 1974, se produce una segunda visita de estas personas donde ya se procedería a tomar una acción legal con la iglesia. Porque sí teníamos ese nombre Gilgal Internacional, pero en los documentos que se repartían, en la literatura que se distribuía, se mantenía el nombre de Bando Evangélico Gedeón Internacional. Entonces, ¿qué sucede? Que en la conferencia de Jersey City, para ese entonces ya aquí internacional, se cambió definitivamente el nombre para el rótulo que bordea el nombre de la iglesia. Desde las primeras insignias, aquellas que existían como Bando Evangélico Gedeón, siempre en la orla de la insignia aparecía un nombre, Soldados de la Cruz. Y entonces ese nombre devino en el nombre oficial de la iglesia, Iglesia Evangélica Internacional, Soldados de la Cruz de Cristo. Y este nombre acompañó a la iglesia hasta el tercer milenio, porque muy recientemente, hace menos de un lustro, en los reacomodos y ajustes que ha tenido nuestra organización, el nombre se ha cambiado una vez más. Y en este presente, la iglesia fue registrada oficialmente desde ese día hasta el presente como Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo. Nada, donde único aparece la iglesia registrada es en Cuba, donde permanece con su nombre original Bando Evangélico Gedeón. Datos que pueden aportar un esclarecimiento, un parecer, una noticia. Felicidades por el centenario. Gracias por habernos acompañado en este segundo episodio del Libro de Memorias. En los próximos episodios nos esperan más testimonios de conversión y sanidad. La historia de la revista oficial El Mensajero de los Postreros Días, así como la historia de dónde surge el nombre para nuestro devocionario La Mesa de Fe. Y cómo eran nuestras primeras conferencias. Siga esta serie, quizá no reconocida ni aplaudida por las grandes agencias del entretenimiento del cine y televisión, pero sí aplaudida por la corte celestial, porque este ha sido y seguirá siendo un movimiento escrito con el dedo de Dios para sanar y salvar almas. Los dejamos con la interpretación vocal del himno de batalla del Bando Evangélico Gedeón, Gedeón y sus 300, el himno de nuestros paladines de la fe. Gedeón y sus 300 en el valle de Mored vencieron a las huestes
de enemigos de Israel. Gedeón y sus 300 con santa impavidez. Eran pocos pero leales a los mandatos del Señor. Toca trompeta, quiebren las jarras, las antorchas en las manos levantad. Grita la espada de Jehová y de Gedeón. La espada de Jehová y de Gedeón. La espada de Jehová y de Gedeón. Vamos a vencer. Gedeón y sus 300, todos llenos de valor, a la diestra del caudillo, Jehová el guiador, con las armas invencibles y todo en derredor, con antorchas y trompetas, obedientes al Señor. Toca trompeta, quiebra las jarras, las antorchas en las manos levantad. Grita la espada de Jehová y de Gedeón. La espada de Jehová y